Bienvenida o bienvenido. El día de hoy vamos a demostrar un teorema del cálculo integral, específicamente hablando de los métodos de integración en las integrales algebraicas. El teorema nos dice que sea una integral de la forma de diferencial de x sobre ax cuadrada más bx más c. Tenemos dos expresiones tales que una va a estar regida cuando k es positiva y otra cuando k es negativa. Para dar la demostración, quiero darte yo una pequeña explicación de cómo vamos a trabajar este trinomio para llegar a estas dos expresiones. Lo que nos interesa es que este trinomio cumpla dos condiciones: que no sea cuadrado perfecto y que no se pueda factorizar, ya que si tenemos alguno de estos dos casos, el método de integración más conveniente es el de fracciones parciales. Bien, entonces vamos a notar que este trinomio no es cuadrado perfecto y no se puede factorizar. En algunos videos o materiales audiovisuales, este tipo de integrales se le conoce como mediante completar cuadrados. Y está en algunos libros esta pequeña demostración. Bien, entonces vamos a trabajar el trinomio. ¿Cuál trinomio? El de la parte del denominador. Es decir, ax cuadrada más bx más c. Hasta aquí pues va todo bien. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a factorizarlo por a. Lo que nos interesa en este tipo de integrales es que si es que has notado, la función arcotangente se utiliza en integrales en donde tengamos un cociente de diferencial de x sobre la suma del cuadrado de dos números. Y se utiliza el logaritmo natural cuando tenemos la diferencia de cuadrados. Por lo que este trinomio lo vamos a trabajar de tal forma que lo convertamos en un binomio, ya sea cambiando la variable o precisamente factorizando y completar cuadrados. Entonces, ya que se dio esta pequeña aclaración, vamos a factorizarlo por a, quedando entonces como a por el trinomio que es x cuadrado más b sobre a de x más c sobre a. Lo que vamos a hacer es completar el cuadrado. ¿De qué forma? Pues el término lineal o el que tiene el exponente 1 de la variable x, vamos a hacer o denotar que este será el segundo término de un binomio al cuadrado, por lo que sin alterar la expresión de los dos pasos anteriores, podemos denotar este término lineal como dos veces el producto de un cociente que es b sobre 2a por x. Ahora, ya que denotamos el cuadrado perfecto, vamos a sumar y a restar el tercer posible término, que en este caso sería b sobre 2a al cuadrado, este con más y otro, el mismo término con menos, para no alterar la expresión. Te recomiendo que antes de seguir, si tienes dudas acerca de cómo completar cuadrados, pues repases este aspecto o este tema, ya que pues será necesario para llegar a las dos expresiones que tenemos en un inicio. Entonces, vamos a denotar ahora el trinomio cuadrado perfecto, de las cuales aquí lo pongo en color verde y en color amarillo, siendo el color verde el trinomio cuadrado, que ahora lo simplificamos como x más b sobre 2a al cuadrado más estos dos términos que es c sobre a menos el cuadrado de b sobre 2a, para así entonces denotar que ya se está pareciendo a las integrales que te acabo de mencionar, de las cuales tenemos un cociente que es diferencial de x sobre ya sea la suma de cuadrados o la diferencia de cuadrados. Esta idea es clave, ya que queremos englobar ambos casos, para que sea positivo, o sea, que haya una suma de cuadrados, o para cuando sea negativo, cuando haya una diferencia de cuadrados. Por eso es que aquí se empieza o empezamos a entender por qué k es positivo y k es negativo, y entendemos por qué hay dos expresiones. Ahora, lo que nos interesa entonces es simplificar la expresión, y para ello nos conviene renombrar o cambiar una variable, que es k al cuadrado va a ser representado por lo que hemos denotado en color amarillo. Regresando a la diapositiva, lo que nos interesa ahora es lo de amarillo, ya que lo de verde ya tenemos algo al cuadrado.
Si aplicamos álgebra elemental podemos sustituir este binomio, que es x más b sobre 2a, por una nueva variable, por ejemplo u, quedando entonces como u al cuadrado, más, ahora lo que nos interesa es lo de amarillo, convertirlo o hacerlo un término al cuadrado. Para ello utilizamos k. Y gracias a esto también vamos a englobar ambos casos, por lo que entonces te hace preguntar por qué utilizamos k al cuadrado. Bueno, pues ya te he aclarado un poco las dudas al inicio del video, sin embargo aquí quedará un poco más claro. La cual aquí no importa la letra o la expresión que tomemos, también en lugar de k pudimos utilizar la raíz cuadrada de pi, o cualquier número que se te ocurra, pero tendríamos problemas ya que nos confundiríamos en el proceso y además solo se incluye el caso positivo, es decir, la suma de cuadrados. Ahora, al utilizar k al cuadrado y sacarle raíz a ambos miembros, vamos a utilizar el valor absoluto, la cual podemos utilizar en el caso del cuadrado sea positivo, es decir, que englobamos el caso en el que sea suma de cuadrados y diferencia de cuadrados. ¿Vale? Y para justificar esto, pues tomamos que la resta es una operación derivada de la suma, tomado aquí del libro de Spivak de cálculo infinitesimal. ¿Esto con cuáles fines? Para aplicar la propiedad transitiva, que ahorita se va a mostrar. Entonces, ya que quedó un poco claro, podemos denotar entonces que k puede tomar dos valores, que sea la raíz positiva de lo que hemos denotado en color amarillo de esta expresión, o negativo, ya que al elevarlos al cuadrado, pues evidentemente tendríamos k al cuadrado. Bien, entonces vamos a sustituir nuestra variable por propiedad transitiva, quedando entonces ahora lo que denotamos en color amarillo, quedando entonces como más menos k al cuadrado. Bien, y aquí sigue completando o acompañando la letra a, ya que se está multiplicando por estos ahora ya son dos términos, ya no es un trinomio, ya tenemos los dos términos en general. Entonces vamos a sustituir esto en la integral original. La integral original era esto, ¿no? La diferencial de x sobre este trinomio. Ahora, ya que utilizamos la simplificación y cambio de variable, ahora nos quedaría de esta forma. Es decir, que la integral de diferencial de x sobre a por un binomio cuyo primer término es un cuadrado, que es x más b sobre 2a más menos k al cuadrado. Bien, ahora como te había yo dicho, este término es al cuadrado, ¿no? Podemos utilizar un cambio de variable, y es lo que precisamente vamos a hacer. No sin antes podemos denotar que la letra a está cumpliendo una propiedad de las integrales, que viene siendo la siguiente, que tenemos que es una integral de un número a multiplicado por una función f de x, la cual vulgarmente se entiende que el número a o la letra a queda excluida de la integral y sería multiplicando por la integral de la función f de x. ¿Cómo queda? Quedará entonces como 1 sobre a por la integral que hemos denotado anteriormente. Simplemente a se excluye de la integral en forma de fracción, ya que está en la parte del denominador. Ahora, notamos que se asemeja al siguiente tipo de integrales, de esta forma, de la integral de la diferencial de x sobre a al cuadrado más menos x al cuadrado, es decir, cuando tenemos una suma de cuadrados o una diferencia de cuadrados. Si ya estás familiarizado, podrás ver que cuando es positivo, es decir, cuando hay una suma de cuadrados, se utiliza la función arco tangente, y cuando es una diferencia de cuadrados, se utiliza la función del logaritmo natural y el valor absoluto. Entonces, para lograr esta expresión aún más pequeña, a comparación de los pasos anteriores, vamos a utilizar un cambio de variable, que es otro método de integración. Bueno, entonces denotamos que u va a ser igual a lo que está dentro del cuadrado, es decir, x más b sobre 2a. Por lo tanto, el diferencial de u va a ser igual al diferencial de x. Si no estás familiarizado con este método de integración, que es el de cambio de variable, te recomiendo que repases ese tema, ya que aquí lo que en esencia se está enseñando es la demostración. Bueno,
Entonces, ya definiendo esto, podemos cambiar la variable sin problemas, quedando entonces sobre 1 sobre a por la integral de diferencial de u sobre u al cuadrado más menos k al cuadrado. Y de aquí deducimos los casos, cuando tenemos una suma de cuadrados y cuando tenemos una diferencia de cuadrados. Aquí denotamos en color amarillo la suma de cuadrados y en color verde la diferencia de cuadrados. Y ahora, para entender por qué se utiliza la función arco tangente y por qué se utiliza la función del logaritmo natural, ya sea para la suma de cuadrados o la diferencia de cuadrados, se aplica otro método de integración que es el de sustitución trigonométrica. En este video vamos a simplemente dar la expresión y en un video aparte daremos la demostración de cómo llegamos a la siguiente fórmula de 1 sobre k por la arcotangente de u sobre k más c, y efectivamente está multiplicando el 1 sobre a. Es decir, que en un video aparte vamos a explicar cómo se llega a este resultado, por qué se utiliza la función arcotangente. Y en efecto, también denotaremos nuestra primera fórmula en color morado y en efecto utilizamos con color verde cuando se utiliza la función del logaritmo natural, que es cuando tenemos una diferencia de cuadrados. Repito, estas dos se obtienen al aplicar la sustitución trigonométrica, que es un método de integración. Ahora, ya que denotamos estas dos expresiones de color morado, ¿qué nos queda por hacer? Lo que nos queda es sustituir los valores de k y de u en esas dos expresiones que hemos obtenido, de las cuales k ya denotamos qué es, que es esta expresión, esta raíz, y u que lo utilizamos en el cambio de variable, siendo u es igual a x más b sobre 2a. Entonces, sustituyendo cuánto vale k y cuánto vale u, cuando es el caso positivo, es cuando tenemos suma de cuadrados, es esta expresión en color azul o morado, y llegaríamos a esta demostración. Y también para el caso negativo, es decir, la diferencia de cuadrados, llegamos a esta expresión que denotamos en un inicio del video. Entonces concluimos que la integral de la diferencial de x sobre un trinomio puede tomar dos expresiones que serán regidas cuando k es positivo o k es negativo. Ahora te has de preguntar cómo vamos a utilizar o cuándo vamos a utilizar estas dos funciones. Pues estas dos funciones se van a regir de este propio trinomio. Es decir, que cuando tengamos un trinomio tal que no es perfecto y no se pueda factorizar, el único camino para resolver este tipo de integrales es completando cuadrados, como lo hicimos en la demostración. Daríamos aquí un ejemplo, pero ya nos estaríamos yendo a la parte de la práctica, y aquí es la parte teórica. Por lo que lo único que puedo yo agregar es que en esencia lo que se hace es completar cuadrados para definir qué función vamos a utilizar, si la arcotangente o el logaritmo natural, y análogamente podemos inferir que k es positivo o k es negativo, es decir, que si tenemos una suma de cuadrados o una diferencia de cuadrados. Bien, hasta aquí quedaría la demostración de este teorema.